Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí estamos pues hablando de libros de terror. Y este en concreto, como han visto en la descripción, es una de esas obras bastante peculiares y que me ha entusiasmado y divertido muchísimo por la manera en que tienen de enfocarnos una historia de terror, en principio convencional, pero que desde el primero de los capítulos se convierte en una obra sorprendente y auténticamente digna de echarle un vistacito. Se llama Ring Shout, nuestro cántico, y es de este autor que se llama Jelly Clark. Es un autor americano, un autor negro que nos hace una propuesta aquí de lo más interesante y que tengo muchísimas ganas de hablar de él. Así que vámonos directamente a comenzar con el vídeo porque creo que merece mucho la pena dedicarle un ratito a una historia como esta. Vamos allá. Lo primero que tenemos que decir acerca del libro es que está publicado por Oscura Editorial. La primera edición es esta, el septiembre de 2021, aunque es un libro publicado en el 2020 en Estados Unidos y que se ha llevado prácticamente todos los premios así importantes. Se ha llevado el Loco, se ha llevado el Nebula, todos estos a la mejor novela porque realmente el contenido de esta historia es bastante interesante. Es un libro finito de unas 200 páginas, la verdad que se lee con bastante comodidad, de una letra relativamente grande, que tú lo estás leyendo y en ningún momento se te hace cansino. Y la única particularidad que tiene así, que lo hace especial, es la traducción. En cuanto a la traducción, creo que es necesario de vez en cuando recordar el increíble trabajo que tienen estas personas, en este caso ha sido Raúl García Campos, para trasladar todo el contenido de esta novela, que es muy compleja de leer, a el castellano. Para ser más concretos y que puedan entender a qué me refiero, las protagonistas de este libro, las tres protagonistas, pues tienen una manera de hablar muy sureña en la cual se comen, en muchas ocasiones se comen vocales o algunas letras en concreto, y todo eso bajo autorización del propio autor lo han querido trasladar a este libro, con lo cual hay momentos en los que tú estás leyendo y es confuso a la hora de leerlo, aunque te acostumbras, pues prácticamente cuando pasan 2 o 3 párrafos, pues te vas acostumbrando a esa manera que tiene de escribir y se te resulta bastante fluida a pesar de la complicación que supone eso, que se omitan ciertas letras en un momento dado. Y es como cuando tú te pones a leer de manera automática, sabes que tu mente tiene la capacidad innata aunque le falten esas letras, pues de seguir el hilo sin que te resulte confuso. Pero bueno, el trabajo que supone trasladar esa manera de hablar al castellano, pues la verdad que es todo un acierto por parte de Raúl García Campos y que es una traducción auténticamente maravillosa. Pero es más, la traducción va incluso un poquito más allá porque hay ciertos personajes de la novela que hablan el guyá, que es una lengua criolla así como muy procedente de la África profunda y ese personaje también se le nota diferenciado con respecto a los demás a la hora de hablar. Aquí sí que es bastante más confusa porque ya, aunque se entiende lo que quiere decir, es como si estuviera hablando en clave o con un tipo de expresiones que son difíciles de reconocer. Pero ya les digo que la traducción es tan fidedigna al original que cuando tú estás leyendo a este personaje en concreto, lo ves como perfectamente natural a la hora de leerlo, porque claro, no deja de ser una señora mayor procedente de África que está allí metida en Estados Unidos en las circunstancias en las que la han metido y su lengua natural pues no puede ser la corriente o la común que tengan los negros en ese Estados Unidos de principios del siglo XX. La verdad que la traducción es impecable, creo que hay que aplaudir y reconocer ese tipo de trabajo y bueno, por lo menos que sepan dónde se meten y además todo autorizado por el propio autor. ¿Y quién es este hombre? ¿Quién es Fenderson Jelly Clark? La verdad que es una historia curiosa. Es un hombre nacido en Nueva York, tiene unos 51 años y su mayor parte de la infancia, a pesar de que nació en Nueva York, pues la pasó en el país cuna de sus padres, que es en Trinidad y Tobago, donde pasó pues allí toda su mayor infancia, hasta que regresó de nuevo a Estados Unidos, estuvo viviendo en Brooklyn durante un tiempo y finalmente terminó en Texas, donde hizo su instituto, sus estudios así superiores, hasta que terminó por realizar los estudios superiores, hizo un doctorado en historia en la Universidad de Texas y a partir de ahí empezó un poco a desarrollar su labor como narrador. Además hace libros de ficción y de no ficción. Cuando adopta los libros de ficción, pues coge este seudónimo, Jelly Clark, y cuando escribe sus libros de no ficción, simplemente lo hace bajo su propio nombre, Fenderson Clark. ¿Por qué esa diferencia? Pues porque Jelly es una palabra de origen africano, del este de África, que es el seudónimo de algo que significa el narrador de historias, con lo cual es súper interesante que encontremos a este autor al que hemos visto aquí en Ring Shout y también lo hemos podido leer hace poquito en la editorial que tiene Magrata Ojos Tiernos, en Delmedela Ediciones,
pues Bajo la maldición del tranvía, que es otra de sus obras, la verdad que muy reconocible. La verdad que cualquiera de las dos propuestas es maravillosa, aunque en este caso vamos a hablar de este Ring Show porque tiene muchísimo que aportar. ¿Y qué es lo que tiene esta historia? ¿Qué es lo que hace que para mí sea un libro bastante diferente a lo que había leído hasta este momento y que lo haya disfrutado tanto? Me va a resultar muy difícil comentar esta historia sin entrar en ningún tipo de spoiler y creo que es muy necesario, bueno, cada cual le gusta leer como le dé la gana, pero a mí por lo menos cuando me llegó el libro no tenía absolutamente ni idea de qué iba la historia y eso hizo que me fuera sorprendiendo a cada página porque desde el capítulo 1, los sucesos que ocurren en el capítulo 1 ya a mí personalmente me volaron la cabeza. Con lo cual voy a intentar dejarles a ustedes que descubran exactamente la misma historia sin adentrarnos en ningún tipo de spoiler, aunque más adelante trataremos algunos temas que se hablan en el libro y que a lo mejor le puede dar pistas por dónde van los tiros. Pero personalmente las ideas que yo tenía acerca de este libro y lo que leí eran absolutamente distintas y eso hace pues que me haya sorprendido y que me haya gustado muchísimo. Nos va a contar la historia de tres amigas, de tres personas que no sé si eran amigas o hermanas, ahora que lo pienso, pero bueno, son tres personajes, tres contrabandistas, mujeres negras a principios del siglo XX, sobre el año 1921 aproximadamente, en esa América oscura, esa América donde el Ku Klux Klan está haciendo de la suya y prácticamente gobernando el país y haciendo lo que quiere, tratando de recuperar ese poderío de la raza blanca sobre la negra e intentando pues machacarlos en todo momento. Y en estos tres personajes pues tenemos a Maryse, que va a ser nuestra protagonista, que es una contrabandista de alcohol en medio de la ley seca y que va con una espada bastante peculiar ahí, siempre consigo lleva una espada. También tenemos a Chef, que podríamos decir que Chef es lo más parecido a un ángel del infierno. Y por otro lado tenemos a Sadie, que es una bocaza que está todo el día sin parar de hablar, una persona de esas que es muy impulsiva, que no deja de decir todo lo que piensa sin importarle absolutamente nada de lo que hay alrededor y que tiene una excelente habilidad para disparar con un rifle francotirador que la hace pues bastante certera en todos aquellos disparos que ella decida realizar. Estos tres personajes nos vamos a encontrar al comienzo de la novela subidas en una especie de terraza o en la azotea de un edificio, más bien en concreto, pues allí simplemente esperando a que pasen por delante de ellos unos miembros del Ku Klux Klan al que van a apuntar con ese rifle francotirador y al que en un momento dado pues van a decidir pues acabar con ellos. Y me voy a quedar aquí, ¿vale? Porque a partir de ahí, desde que todo eso es el primer capítulo, a partir de aquí todo lo que empieza a pasar en este libro es delirante y es divertidísimo y es sobre todo sorprendente, es muy inesperado. Porque en mi caso, yo cuando leí de qué iba esta historia, pues más o menos tenía la idea que nos íbamos a encontrar con ese terror sureño, ese gótico, en el cual nos íbamos a encontrar pues, esos problemas raciales, ese terror real que supone que haya una raza predominante que humille, que busque siempre la manera de ejercer la violencia contra una raza que ellos consideren inferior y que en definitiva son ese tipo de historias que te van acongojando por dentro y te van cabreando porque vas viendo tú la injusta sociedad, que tampoco es que haya cambiado demasiado, pero bueno, ya saben a lo que me refiero. Y todo eso era la idea que yo tenía acerca de esta historia, pero nada más alejado de la realidad. Créanme que solamente con ese episodio, con esas premisas sencillas que he dicho, estas tres chicas subidas en la azotea con un rifle francotirador, esperando que lleguen esta gente del Ku Klux Klan, pues a partir de ahí la novela estalla. Por poner simplemente una pista, ellas deciden presentarles una trampa a estos tres del Ku Klux Klan en forma de un perro podrido, con las tripas por fuera, y a los cuales estos personajes del Ku Klux Klan se van a acercar a observar con relativa curiosidad. Y a partir de ahí creo que tienen que descubrirlo y no les voy a contar absolutamente nada más, pero a mí ahí me voló la cabeza literalmente y ya empecé a disfrutar del libro desde el capítulo 1. ¿Qué cosas vamos a encontrar en esta novela que creo que hay que destacar y que les va a ser un poco una orientación acerca del contenido, si les va a gustar o no les va a gustar? Está encuadrada dentro del movimiento del Black Lives Matter, con todo lo que ha supuesto, con esa revolución social que está realizando la gente negra en Estados Unidos para reivindicar unos derechos que se creían conseguidos, pero que en la realidad se está viendo como que no, como que siguen siendo las personas más tiroteadas, aunque siempre eso es muy controversial, porque claro, la sociedad allí es más compleja de lo que aquí parece, pero tampoco es muy necesario explicar. Hemos visto unas imágenes terribles en los últimos años en los cuales han muerto personas prácticamente indefensas. Todo eso sigue a la orden del día, con lo cual
tampoco, bueno, libros como este movimiento del Black Lives Matter, tanto en el cine como en la televisión y también en la literatura, pues están haciendo que se reivindiquen unos derechos que en teoría no tenían que haber desaparecido. Como dijimos antes, Jelly Clark es un profesor de historia y aprovecha esta novela para narrarnos unos acontecimientos históricos que azotaron la mayor parte del principio del siglo XX a los Estados Unidos. Se basa sobre todo en la presencia de una película que es El nacimiento de una nación, que fue una película bastante polémica en su momento, idolatrada por mucha gente, de blancas sobre todo, y es una película que hace esa reivindicación un poco de la supremacía blanca con respecto a la negra, y que está dentro del contexto de una sociedad de principios de siglo en donde ya la raza negra empezaba a tener sus derechos después de la liberalización de la esclavitud, pero que muchos blancos pues necesitaban esa chispita para volver a reivindicar su poderío, su supremacía, y bueno, pues fue el momento histórico en donde se empezó a crear pues la presencia de este Ku Klux Klan, de esta sociedad que ya todos los conocemos. Jelly Clark aprovecha esta novela para nombrarnos ciertos momentos históricos, como puede ser la masacre de Tulsa, como puede ser el estreno de esta propia película, o incluso las implicaciones que tenía el presidente junto con la comunidad que fomentaba este tipo de violencia. El autor se dedica a deslizar todas estas temáticas por la historia sin que en ningún momento te resulten molestas, sin que sean adoctrinamientos, simplemente que lo hacen encajado dentro de la novela como acontecimientos que van ocurriendo o que ocurrieron en el pasado y que explican un poco los miedos que tienen los personajes, su comportamiento en un momento dado o por qué, en concreto, por qué esta sociedad del Ku Klux Klan está realizando las cosas que están realizando y que van a ir descubriendo a lo largo de la novela, y que no quiero entrar demasiado en todo este tipo de cositas. Pero bueno, lo que quiero decir es que todas estas lecciones históricas están perfectamente integradas y que tú cuando vas leyendo, primero que aprovechas para informarte de temas que realmente a lo mejor han pasado un poco al olvido, sobre todo aquí en España, que no tenemos esa sociedad tan cercana y no conocemos tanto las reivindicaciones que tiene la sociedad negra americana, y te sirve un poquito pues, para conocer pues eso, la masacre de Tulsa, por ejemplo, que lo teníamos ahí de oídas, que fue algo muy feo, pues aquí te lo explican un poquito para que tú vayas entendiendo el contexto de esta novela. Pero ya les digo, en ningún momento sin que resulte intrusivo a lo que tú estás leyendo. Todo esto lo hace dentro de un contexto, de unas premisas en las que en estas apenas 200 páginas nos crea un universo, así literalmente, vamos a imaginarnos un universo como si fuera pues la Tierra Media de Tolkien, porque esta novela, a pesar de todo el contexto histórico que tiene, no pretende ser una lección de historia, simplemente pretende presentarnos una sociedad, vamos a decir, anacrónica, donde existen... Es que es complicadito no meternos dentro de estos spoilers, pero básicamente lo que les quiero dar a entender es que en este libro hay un complejo mundo, un complejo estructurado donde la fantasía campa a sus anchas, y a pesar de que todos los acontecimientos históricos son reales, el mundo en el que están aconteciendo no lo son. Puesto que aquí vamos a decir que existe la magia, vamos a ponerlo de esa manera, pero aparte existen ciertos entes o ciertas criaturas pues que son muy dignas del propio Lovecraft, del horror cósmico o incluso de los mundos de la nueva carne de Clive Barker. Es que es un auténtico delirio y ya creo que estoy entrando demasiado en la trama y no quiero meterme a estropearles la sorpresa que supone este libro. Todo esto hace que el autor pueda generar un mensaje muy importante, y es la teoría de que el odio es un instrumento de poder, puesto que aquí nos presenta, incluso hay una conversación en medio del libro que la representa perfectamente, nos dice que ese odio que tienen los blancos hacia los negros es innecesario, puesto que ellos están todos en puestos de poder y que no tendrían ninguna necesidad de tener algún tipo de preocupación por los negros, que en teoría están en un estatus social muy inferior, que no les supone ningún peligro, pero que para ellos ese odio que van generando, esa manera de despreciarlos, de masacrarlos, de hacer con ellos todo lo que les dé la gana, es simplemente una instrumentalización de ese poder para mantenerse siempre dentro de esas esferas y de poder seguir manteniendo la rueda en funcionamiento, machacando pues, a los negros. Es un discurso muy poderoso y además necesario para poder entender todo lo que ocurre en la última parte de la novela, en la que... Joder.
en la que es muy importante las decisiones que tiene que tomar nuestra protagonista acerca de si devolver o no ese odio pues a esta sociedad, y tiene que tomar una serie de decisiones morales, que eso es bastante interesante porque nuestra protagonista va a tener un arco argumental bastante desarrollado y que al final pues va a ser ella la que determine la resolución de los conflictos que ocurren en esta historia, y que lo hace pues, de una manera que ella la leerán, que es muy interesante. A partir de aquí, pues la novela pues es fantástica. Yo no me podía cansar de recomendarla porque es una novela que me lo hizo pasar muy bien. De hecho, son 200 páginas y yo empecé a leerla una noche, sobre las 9 de la noche, y no paré hasta terminarla porque lo que estaba leyendo era algo sorprendente con cada capítulo, y esa sensación que decías que quiero un poquito más hasta que la terminé la propia noche. No se dura demasiado, la verdad que aunque sean 200 páginas, la letra es pequeñita y se puede soportar perfectamente, y bueno, en mi caso cayó de un tirón. A partir de aquí, decides tú si quieres entrar en el juego que nos propone Jelly Clark o directamente te parece una auténtica chorrada. Si estás buscando algo muy real, una historia así como más reflexiva, en la cual los acontecimientos que nos están poniendo pues tienen el contexto histórico, digamos, ceñirse a la verdadera realidad, pues esta no es tu novela. Esta es una novela de fantasía, es una novela de terror, y al autor le importa muy poco la veracidad de los hechos, aunque durante toda la novela hay momentos concretos reconocibles de la historia reciente de Estados Unidos. Pero aquí no, aquí lo que es la fiesta y el cancaneo. Y eso, lo siento, pero yo tengo que empezar a hablar de cosas de la historia para que aquellos que quieran saber un poquito más, pues se queden. Y aquellos que no, pues invitarles un poquito a que vayan directamente al desenlace de este vídeo, a la valoración final y a las últimas conclusiones, porque voy a soltar alguna que otra destripe. No quiero entrar demasiado en la trama, pero sí un poco para que sepan por dónde van los tiros y ustedes decidan si vale o no la pena apostar, que yo les digo que sí, que vale muchísimo la pena apostar por esta historia. Así que voy a hacer, pues aquí, no, aquí, exacto, ahí. Voy a poner un poco el momento en el que ustedes pueden saltarse directamente en el vídeo y que vayan a esa parte final. Y los que se queden aquí, pues que sepan que a partir de ahora, pues por lo menos le va a destripar un poco la experiencia, que para mí es fundamental no saberlo, y que directamente pues vayan a saco a por este libro. Ya están advertidos, así que vamos a ello. Spoiler alert. Aquí lo que vamos a encontrar es una sociedad en la cual esos personajes del Ku Klux Klan en realidad son personajes, vamos a decir, poseídos por unas entidades que provienen de fuera de nuestro universo. Es, como dije antes, un libro puro de horror cósmico, en donde fuera ya, para allá, más allá de lo que nos podemos imaginar, existen unas criaturas increíblemente poderosas que tienen una manera de llegar a esta tierra para provocar pues las cosas que a ellos les apetezca, porque se aburren allí en sus mundos y deciden que es una buena idea venirse aquí a la tierra a poder alimentarse, y en este caso alimentarse de algo tan poderoso como puede ser del odio. Eso hace que a partir de ahí toda la fantasía que se crea alrededor pues nos presente un universo absolutamente complejo, en especial porque estas tres chicas tienen, y aquí vendría un poco la explicación de por qué va nuestro cántico, el ring shout estas tres chicas tienen el poder de tener unas ciertas armas mágicas para combatir a este tipo de criaturas, porque estas armas, esta espada en concreto, contiene los cánticos, contiene las canciones acumuladas a lo largo de toda la historia de este sufrimiento, de esta tristeza acumulada de los negros, todo este blues, todo este gospel, todas estas historias, pues es el poder increíble que tiene esa espada para poder luchar contra estos elementos. De tal manera que ya les estamos presentando ahí una historia entre el bien y el mal, en plan muy fantasiosa, y que es absolutamente delirante. La verdad que, ¿qué les voy a contar? Yo lo he pasado en grande, sobre todo desde el primer momento, ese momento en el que les contaba desde la azotea, cuando se cargan a estos personajes del Ku Klux Klan en el capítulo 1 y de repente aparece pues algo que no tiene absolutamente nada que ver con una persona, sino unas cosas ahí que son para verlas, tío. Es que yo lo pasé en grande viendo ese tipo de sorpresas que uno no esperaba, y a partir de ahí creando ese universo compacto, es un universo que tiene sus normas, que no se sale en ningún momento de lo que nos está presentando. Tiene un archienemigo que apenas he hablado de ellos, pero es el montaje que he hecho, es un carnicero, que es un poco el jefe o el invocador de estas fuerzas. Y la verdad es que es tan rico este universo, hasta estoy deseando que haya una continuación de esta historia, porque la verdad que es muy poderosa, tiene unas imágenes increíbles y tiene un desenlace muy cercano a la narrativa de Cliff Barker, presentándonos pues
unas formas, unas cosas muy grotescas, muy de nueva carne, que la verdad que hace que todo este libro sea desde el inicio hasta el final pues una auténtica maravilla. Pero yo creo que todo eso, ahora se los he estropeado, porque si están hasta aquí, pues les he estropeado toda esa historia, pues todo eso lo van a ir viendo y van viendo cómo se va desarrollando a lo largo de la novela y que la verdad que es increíble, no se la pierdan. Y ya está, eso ha sido un poco todo el destripe de la historia. Gracias por volver, si alguno de ustedes ha vuelto, pues gracias por pegarse el salto y confiar en mí. Creo que realmente los spoilers que acabo de soltar, o por lo menos no spoilers de la trama, pero sí un poco el enfoque de lo que nos vamos a encontrar en esta historia, pues es una sorpresa y creo que si lo sabes de antemano, pues a lo mejor te resta la experiencia. Pero bueno, hay gente para todo y a lo mejor le apetecía ver este tipo de historia. Vamos a puntuar a este libro. Yo creo que como novela le voy a dar 4 gafas. La verdad que es una novela bastante sencillita, no tiene mayores pretensiones, no pretende ser aquí un nuevo clásico del género shakespeariano con un lenguaje profundo y demás. Aunque hay que reconocer que esa manera que tiene de escribirlo tan particular, con esa comiéndose las vocales, con ese apuesta por la lengua criolla y por todo eso, tiene mucho mérito y además creo que es necesario. Con lo cual vamos a darle 4 gafas porque está muy bien escrito y 3 ojeras. Sí, 3 ojeras. No creo que sea un libro de terror puro que te lo haga pasar mal leyéndola. Quizás es al desagradable por ciertos aspectos, el gore, hay secuencias muy impactantes de leer, pero no creo que se generen esa situación de terror, con lo cual creo que con 3 ojeras son suficientes para recomendar este libro. Así que 4 gafas, 3 ojeras para Rin Chao de Jelly Clark y que espero que lo disfruten como lo he podido disfrutar yo. Me voy a despedir ya, quiero pedirles un poquito de disculpas porque tengo un mes de octubre que es absolutamente delirante, nunca me había visto con tantas cosas por hacer a lo largo de todo este mes. Intento traer los vídeos siempre que pueda, siempre que encuentre un huequito así en la agenda para poder hacer cosillas, pero realmente la agenda me he puesto un calendario de Google en mi móvil porque no doy para más. Eso siempre es bueno, la verdad que las cosas que me están pasando alrededor, la verdad que son todas de agradecer y estoy muy contento y no voy a dejar de venir a este canal porque tal. Pero yo que tenía un montón de ideas para hacer así un especial de terror y de muchas cositas para el mes de octubre, pues no sé por dónde voy a salir. Seguramente algo haré porque soy incapaz de mantenerme quieto con este tipo de historias, pero que tengan un poquito de paciencia, por favor, porque la verdad que tengo una agenda muy grande últimamente. Me voy a despedir ya, muchas gracias por ver esta reseña, espero que les haya gustado y que sobre todo que les haya generado la curiosidad por descubrir libros que yo creo que son muy necesarios como este Rin Chao. Les invito a que lo descubran, está publicado por Oscura Editorial. Si los han leído, si tienen la suerte de, como yo, de haberlo leído, pues aprovechen y coméntenlo, intentando evitar, por favor. Mándenme un mensaje privado, hagan lo que quieran, pero no comenten ahí todas estas cosas tan fantásticas que estamos viviendo. Denle a me gusta si les ha gustado, compártanlo, vamos a seguir fomentando estos canales de terror que son tan fantásticos. Ah, y por cierto, me estoy acordando, David del Mal No Descansa ha creado un nuevo canal de YouTube enfocado en la literatura de terror. Yo no sé si ustedes lo conocen, yo lo conozco desde hace ya bastantes años en Instagram, donde sus reseñas para mí eran referencias prácticamente. Es una persona que domina muchísimo el género, que lee libros de terror sin tino y que sus reseñas en Instagram, pues si no lo siguen en Instagram es obligado, vayan a buscarlo. Pero va a empezar en YouTube, ha empezado pues prácticamente hace 2 semanas. Su canal se llama exactamente igual que lo que tenía Instagram, es El Mal No Descansa. Voy a poner el enlace por ahí, lo voy a poner unas imágenes para que lo vean, porque tiene todo el cariño del mundo y creo que merece la pena que cuantos más seamos distribuyendo todo este amor por la literatura de terror, pues mucho mejor. Así que les invito a descubrir a David. Parece ser que el nombre de David está asociado últimamente a la literatura de terror, pero creo que El Mal No Descansa es un canal de estos que va poco a poquito, él tira su ritmo, está haciendo mucho short todavía, pero vayan a verlo porque la verdad que es un encanto y se lo recomiendo muchísimo. Ya está, me voy a despedir ya, me voy a hacer la comida rápido, que tengo que prepararme para ir a buscar a la chiquilla al colegio y tengo que ir a hacer un montón de cosas durante la tarde. Un abrazo a todos, gracias, no se olviden de leer Rin Chao, se lo recomiendo de verdad muchísimo y hasta el siguiente de los vídeos. Chao, chao.